Como ya muchos saben, el coronavirus ya llegó a Canadá. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy de nuevo les traigo un video con noticias muy importantes enfocadas en la isla del Príncipe Eduardo, en el Atlántico y en un tema también muy importante para Canadá. Espero que les gusten muchísimo estas noticias, que se informen, como siempre les digo, que sepan qué es lo que está pasando aquí y en las provincias favoritas o en las provincias que ustedes tienen planeado ir a vivir y cambiar su vida. La primera noticia es acerca de la isla Príncipe Eduardo. Les cuento que ya el gobierno destinó 18.5 millones de dólares para empezar trabajos en un centro de investigación enfocado al cambio climático. Este centro de investigación va a estar en la isla, va a ser una parte de la Universidad del Príncipe Eduardo, de UPEI, que de verdad es una noticia que me alegra muchísimo. Les cuento que la información que ha salido acerca de esta noticia es que el trabajo va a empezar en abril, o sea, ahorita ya mismo, y que aparte esta facilidad va a tener 45,000 pies cuadrados. Esta facilidad no va a estar como tal en el campus de la universidad, pero como les digo, va a ser parte de una de las facilidades de uno de los edificios de la Universidad del Príncipe Eduardo, a la cual van a tener acceso todos los estudiantes, profesores y todas aquellas personas que quieran conocer un poco más acerca de esta institución. También les cuento que el enfoque de este proyecto es mayormente en la producción de comida, en la sostenibilidad y en el impacto que tiene el cambio climático en los humanos, en los animales y en la costa. Pues obviamente somos una isla y es muy importante estudiar todos aquellos impactos del cambio climático, sobre todo para el trabajo, para la economía y para todos aquellos sectores que se ven afectados por el cambio climático. También les cuento que algo muy bueno que va a traer esta facilidad que se está intentando construir y se está diseñando es que las personas van a poder tomar un nuevo programa en la universidad, obviamente con este nuevo edificio, con esta nueva facilidad. El programa va a ser que tú puedas salir con un Bachelor de Ciencias, pero enfocado en el cambio climático y la adaptación. Este es el único programa en el mundo que está enfocado en las ciencias, en la adaptación y en el cambio climático, así que si ustedes están interesados en todos estos temas, váyanse y échense una ojeada a los programas que ofrece la universidad. Va a ser un Bachelor de Science enfocado en Application y Climate Change. Esta facilidad, aparte de todas esas buenas noticias, también va a traer la construcción de 50 nuevas residencias para que todas aquellas personas interesadas en el programa del que les acabo de contar se puedan también quedar y no se tengan que preocupar porque como no va a estar exactamente en el campus de la universidad, pues no se tengan que preocupar por el transporte, sino ahí mismo en donde van a estudiar también van a poder vivir. Y además, otra construcción que quieren hacerle aparte de esta facilidad es que quieren poner un aeropuerto de drones porque obviamente la tecnología hace parte de todo este programa, así que van a poder tener un aeropuerto donde los drones van a poder ser manejados, guardados y revisados para que puedan ayudarse con toda esta tecnología. La segunda noticia se trata más que todo del Atlántico. Les cuento que Halifax el 15 de febrero recibió a más de 54 nuevos canadienses que recibieron su ciudadanía canadiense. La mayoría de ellos expresan total felicidad, que están muy contentos y muy agradecidos con el país. Estas 54 personas les cuento que también contaron que eran de más de 22 nacionalidades diferentes, así que no solamente están enfocados, Canadá no solamente está enfocado en un grupo de inmigrantes en un país, sino que la verdad pues está abierto, aceptando a las aplicaciones que vengan, a las personas que vengan decididas a quedarse aquí en este país y vengan con la mente abierta y aprovechar esta nueva oportunidad. En el reportaje, la mayoría de los entrevistados fueron gente de India, de Líbano y de Inglaterra. Les cuento que una persona de ellas, una persona india, un señor, contó que estaba aquí con su recién nacido y con su esposa. El recién nacido nació aquí en Canadá y su esposa está en residencia permanente esperando y anhelando que pronto pueda conseguir su ciudadanía. Él dijo que está muy contento, que la verdad considera Nueva Escocia, exactamente donde vive, como su país, como su casa, y Canadá es su país al que ama y agradece muchísimo, que la gente ha sido en Nueva Escocia muy querida, muy amigable, siempre te hablan y siempre te sonríen. Así que espero que ustedes, alguno de ustedes también puedan tener esa oportunidad, que también yo pueda tener esa oportunidad porque queremos construir nuestro futuro aquí y tenemos muchísimas esperanzas en Canadá.
La tercera noticia es que el RCMP, que traduce la Policía Montada de aquí de Canadá, está avisando a todos los dueños de negocios que está habiendo falsificación de dinero y que también ha sido un problema bastante grave en el cual no están acostumbrados y están tratando de manejar esta situación lo mejor posible para evitar que todas aquellas personas puedan ser afectadas. En las últimas 6 semanas, la policía ha recibido más de 31 reportes acerca de que la gente ha recibido billetes falsos. La mayoría de los billetes que están siendo falsificados son de 10, de 20, de 50 y de $100. La mayoría de los reportes vienen de parte de los bancos y también están contando que la mayoría de estos billetes están siendo usados en compras. Es por eso que están avisando a todos los dueños de los negocios que tengan cuidado con el dinero que reciben. La policía contó para que ustedes también estén alerta de que estos billetes suelen ser de mala calidad, de un papel diferente. Ustedes cuando toquen $1 canadiense se van a dar cuenta que es un papel muy reconocible y que ustedes no van a poder encontrar muy fácil en otros billetes en el mundo. También dijeron la policía que tienen usualmente estos billetes una forma errónea, que no son la forma que uno usualmente ve, y también que pueden tener algunas barras hacia los lados. Entonces estén pendientes, detallen los billetes que son verdaderos para que ustedes estén pendientes y no se dejen meter un billete falso. Todas aquellas personas que tengan un reporte que hacer acerca de una falsificación, que recibieron un billete falso, se pueden comunicar con la RCMP, con la Policía Montada de Canadá o con Crime Stoppers. Ustedes los pueden buscar ahí en internet y les va a salir el número. La cuarta noticia es una noticia que me alegra muchísimo. Les cuento que el aeropuerto de Charlottetown está pensando y diseñando poder hacer la expansión del terminal del aeropuerto. Eso es una noticia que me alegra muchísimo porque cuando ustedes vengan y vean el terminal se van a dar cuenta que no es muy grande, no es muy amplio. Obviamente somos una provincia y una ciudad pequeña, pero la gente y el gobierno está pidiendo una expansión porque se están dando cuenta que este verano y más adelante van a recibir muchísimos vuelos. Muchísimas aerolíneas abrieron nuevos vuelos, muchísimos más vuelos que son directos, así que saben que Charlottetown va a recibir muchísimos turistas. Les quiero contar que apenas se empezó a diseñar, aún no se sabe cuánto va a costar ni qué tan grande va a ser, pero ya saben que obviamente van a tener que hacer una gran expansión porque hay 3 aerolíneas muy importantes que están abriendo nuevos vuelos, tanto directos como vuelos, más vuelos para aquí, para Charlottetown, así que saben que Swoop, WestJet y Flair Airlines van a ser un gran recurso de turistas. En enero, WestJet abrió un vuelo directo de Calgary a Charlottetown y también en enero, Swoop abrió un vuelo directo desde Hamilton, cerca de Ontario, hasta Charlottetown. El aeropuerto que ustedes van a poder ver que está actualmente en funcionamiento fue renovado y ampliado en el 2012, pero obviamente no está siendo suficiente. Como yo les he dicho muchas veces, definitivamente la isla va en progreso y cada vez se van recibiendo más turistas, más gente, más negocios, más inmigrantes, así que se están dando cuenta que van a tener que ampliar porque el aeropuerto definitivamente se está quedando pequeño. El gobierno nos contó que entre este verano y el invierno que ahorita en este momento estamos teniendo van a poder tener todos los planes y próximamente probablemente se va a tener el aeropuerto listo para el verano que viene, o sea, no para este 2020 sino para el verano del 2021. Un dato muy importante que quería contarles es que me pareció muy bonito, muy importante y también de muchísima ayuda que mediante una encuesta le preguntaron a los residentes de la isla qué estaban esperando acerca de la renovación del aeropuerto, qué les gustaría ver en el aeropuerto. La mayoría de gente contó que les gustaría un terminal en donde no tuvieran que salir del aeropuerto para la conexión de los vuelos, así que dijeron que lo van a tener en cuenta. No saben si lo pueden hacer en esta renovación, pero definitivamente es un dato que lo van a tener en cuenta. Para los que aún no conozcan Charlottetown y los que ya lo conozcan me van a poder corroborar, ustedes cuando llegan al aeropuerto, a la pista de aterrizaje, obviamente como no tenemos un aeropuerto tan grande aún, pero próximamente, si tú te bajas del avión, tienes que caminar desde el avión, toda la pista de aterrizaje y volver a entrar al aeropuerto, sea invierno o sea verano, porque no hay como tal el túnel para hacer directamente las conexiones de un avión a otro. La quinta y última noticia es un tema definitivamente que es muy importante tocar, que todo el mundo está alerta y es el coronavirus. Como ya muchos saben, el coronavirus ya llegó a Canadá y en este momento hay 60 casos confirmados de personas que están infectados con el coronavirus. Sin embargo, de estas 60 personas, ya 8 se han curado gracias por los tratamientos de los médicos y por la asistencia oportuna a todos aquellos profesionales.
Estos datos los sé porque una persona que vive en Canadá hace bastante tiempo, la persona es originaria de Corea, es un estudiante que estudió Computer Science y desde que se dio toda esta información, todo este revuelo acerca del coronavirus, él pensó que había muchísima desinformación, muchas noticias falsas y también que no estaban tan actualizados los datos y él estaba muy preocupado precisamente porque su país de origen, Sur Corea, estaba siendo muy afectado, pero él no encontraba los datos necesarios que necesitaba para alarmarse, devolverse, estar preocupado por sus familiares. Es por eso que gracias a su bachelor él tomó la iniciativa de crear una página realmente actualizada en donde ustedes pudieran ver la información más exacta, porque él estaba muy preocupado porque Sur Corea ha sido un país que está definitivamente afectado por este virus, es aparentemente el segundo país más afectado por este virus, entonces él estaba muy preocupado por sus familiares, por sus amigos y por su país de origen. Él creó esta página y toda esta información está basada tanto en el gobierno de Canadá como en la World Health Organization, así que él sabe que son datos efectivos que le van a servir a mucha gente. Como muchos de ustedes saben, este virus se está expandiendo por muchas partes del mundo, en muchos países, en muchas ciudades y está llegando a muchos lugares tarde o temprano. Así que si ustedes están interesados en esta información, les voy a dejar aquí abajo en la caja de comentarios la página en la que ustedes pueden ver los datos y las cifras más actualizadas. La página de este señor es covid-19canada.com. Para aquellos de ustedes que les interesa esta información y que de pronto no han tenido tiempo de revisar las cifras exactas, en este momento hay 64 personas, 64 casos confirmados en Canadá. 8 de estas personas ya se han recuperado, ya se han mejorado, exactamente por provincia. En British Columbia hay 27 confirmados y 4 personas se han mejorado. En Ontario hay 29 personas confirmadas y ya 4 se han mejorado. En Quebec otras 4 y en Alberta otras 4. Obviamente puede que mañana o pasado mañana estas cifras estén cambiando porque este virus está aumentando exponencialmente, así que vamos a ver esto cómo continúa. Por ahora ustedes cuídense mucho, lávense las manos y tengan mucho cuidado en donde están. Espero que este video les haya gustado mucho, que esta información les sirva de todo lo que está pasando aquí en Canadá. Como siempre les digo, ustedes busquen más información, cuéntenme si hay alguna noticia o algún tema del que les gustaría que yo hablara. Déjenme abajo en los comentarios cualquier información que tengan, cualquier comentario que tengan y nos vemos en la próxima. ¡Chao!